Hola Víctor. Víctor, ¿me escuchas? ¿Sí se escucha bien? Siempre tengo como la sensación que no se escucha. Y mucho más de que me la paso escuchando ahorita David Bowie. Pucha, te digo la verdad, realmente yo no conocía la música de David Bowie, pero me ha encarretado muchísimo. Ahorita me la he pasado escuchando todo lo que él hizo en la trilogía de Berlín y me parece realmente especial. Me, uh, es un artista que realmente me ha tocado, lo siento casi como un Picasso de la música. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Fantasma, ¿cómo estás? Hola Guille. Bueno, aquí ya va a entrar Guille. Guille, hola. Hola Manuel. Manuel, ¿me escuchas bien? Hola Juana. Hola Guille. Hola Luis, ¿Cómo estás? listo, bien, aquí ya ¿Con preparado. frío, Guille? Se nota, ¿no? Sí. En cambio, mira, yo estoy así o más playero. Listo, bueno, yo creo que podemos ir lanzándonos a hablar, ¿no? Claro, Guille. Pues de verdad que súper que obviamente tengamos hoy un espacio para hablar de George R. Martin. George R. Martin es por lo menos en el caso mío, como escritor, como artista, George R. Martin es mi piedra angular, es realmente mi absoluto héroe. Mucho más allá de Poe, Borges, Lovecraft, para mí está George R. Martin. Listo, ¿y qué te parece entonces por dónde empezamos? Hablamos un poquito de él, aunque sabemos que la biografía de él no es muy extensa, tampoco tan interesante como otros autores, pero es bueno como resaltar algunos elementos de su vida, ¿no? De acuerdo, pues mira, digamos, les cuento un poquitico, digamos, de George R. Martin. George R. Martin es un escritor que nace en Estados Unidos, en Bayona, en Nueva York, en el 1949, más o menos, 1948. En el- Ayer estaba cumpliendo años, ayer cumplió 72 años George R. R. Martin. Increíble, Guille. Casi apuntamos con el día de cumpleaños. Sí, no. Es decir, en realidad si fuera por cumpleaños deberíamos hacerle hoy un homenaje a Stephen King. Pero bueno, nos cogió de sorpresa. Sí, no, no lo pensamos, ¿no? Sí, no, pues es decir, si hiciéramos especiales por cumpleaños, marica, todos los días estaríamos haciendo cumpleaños, todos los días estaríamos haciendo especiales. Entonces, pues, pa, el caso es que George R. Martin es el tipo, hagan de cuenta que es el tipo, realmente es el escritor fan de otros escritores. Es decir, George R. Martin es fan del cómic, es un tipo, es un gocetas, fan de la pizza, el tipo fue periodista, es periodista, el tipo manejó durante mucho tiempo, el tipo fue ajedrecista profesional y eso, digamos, luego hablaremos de eso, pero la mente que tiene George R. Martin como escritor es la mente de un ajedrecista. Todo en él es preciso. Y aparte de todo, él conoció muy bien, y eso luego quiero que tú hables de eso, Gigi. George R. Martin es un perfecto especialista en historia, y eso es lo que se ve, por ejemplo, en Juego de Tronos. Pero mucho más allá de Juego de Tronos, que sí te doy el paso, detrás de Juego de Tronos hay una grandísima obra de George Martin basada en la ciencia ficción, donde se ve, por ejemplo, Canción para Lía, Los Reyes de la Arena, Viajeros de la Noche, mm, este que tanto te gusta a ti, Guille, Los Viajes de Top, ese es uno de tus favoritos, ¿no? Sí, ahorita hablamos más adelante de él.
El sueño del pebre, que es de vampirismo, relatos de terror, Refugio del viento, que se lo escribió con su esposa, Lisa Thorold, Muerte de la luz, que creo que es la más importante de ciencia ficción, y La huida del cazador. Listo, Guille, dale tú. Uy, tiene todo. Sí, marica. Me tiré la plata entre libros y porros, entonces dale tú, Guille. Ok, bueno, voy a coger algunos punticos entonces de lo que hablamos ahorita que mencionó usted rápidamente. Hablamos del periodismo, ¿no? Miren que él se hubiera podido dedicar al periodismo, pero siempre tuvo la idea desde muy joven de escribir. Incluso hay una cosa que le pasa cuando él está trabajando como periodista que es lo que lo va a impulsar, y es la muerte de un buen amigo de él. Un gran amigo de George R. R. Martin muere, y él en ese momento, pues viendo a un amigo tan joven morir, dice, bueno, yo no sé cuánto me queda de vida, me quedan 10 años, me quedan 20 años, no quiero que en este tiempo me vaya a arrepentir de no haber hecho lo que yo siempre quise, que fue escribir. Y él dice que es una de las razones por las cuales se lanza a la escritura. Y Luis ahorita mencionaba ese fanatismo, ese gran amor que tiene él por los cómics, un fanático coleccionista además de cómics. Él se jacta mucho de tener las primeras ediciones de los Cuatro Fantásticos, y precisamente ahí está una conexión con algo, y es lo primero que se conoce publicado de George R. R. Martin, que sería una carta que él escribe a Stan Lee y a Jack Kirby hablando de los Cuatro Fantásticos. Y a Stan Lee y Kirby les gusta tanto la carta que terminan publicándola como en esa parte que suelen hacer en algunas revistas de cartas de los lectores. Allá aparece publicada esa carta de George R. R. Martin cuando él tiene alrededor de unos 15 años. Y bueno, ahí vemos, digamos, uno de las grandes aficiones de él. Podríamos ver también que como bien decía Luis, tiene como algún gusto también muy fuerte por la historia. La historia se va a sentir no solo en Juego de Tronos, sino también en las historias de ciencia ficción de él. Y es algo maravilloso, ¿no? Él como lleva los hechos reales, los lleva a la ficción, y los lleva de una forma tan creativa también, porque no es simplemente llevarlo, sino que es muy creativo en la forma de trasplantar la realidad a la ficción. Y bueno, ahorita que hablemos de algunas historias, ¿no? Y justo con Luis estábamos hablando antes de esto, del camino de la Cruz y el Dragón, ¿no? Uno de esos cuentos que tiene que ver con la historia, con cómo él hace ese traslado precisamente al que estamos hablando. No sé si Luis quiera que hagamos algo que habíamos hablado, y es como leer un pequeño fragmento de lo que hacen en este cuento. Sí, Guille, la verdad que quiero que escuchen esto. Este cuento se llama El camino de la cruz y el dragón. ¿Vale? ¿De qué trata? Trata de la historia de un inquisidor en el espacio, que el tipo tiene que ir a detener una religión en la cual resulta que allá el centro de esa religión no es Jesús, sino que es Judas. Es decir, el tipo reinvierte la historia. Entonces les quiero leer cómo él interpreta la historia de Judas. Es decir, escuchen este fragmento que es del putas. Pónganle cuidado. De madre prostituta, nació en la legendaria y antigua ciudad-estado de Babilonia, el mismo día en que el Salvador nació en Belén, y pasó su infancia en las callejas de los barrios bajos, vendiendo su cuerpo cuando le fue necesario y ejerciendo de proxeneta más adelante. En su juventud, Judas empezó a experimentar con la magia negra, y antes de cumplir 20 años ya era un habilidoso hechicero. Fue entonces cuando se convirtió en Judas el domador de dragones, el primer y único hombre capaz de doblegar a las más temibles criaturas de Dios, los grandes y alados lagartos de fuego de la vieja tierra. El libro contenía una preciosa ilustración de Judas dentro de una enorme caverna húmeda y fría, con los ojos ardiendo y un látigo brillante con el que acorralaba un gigantesco dragón verde y dorado. Bajo el brazo llevaba un cesto de mimbre, por cuya tapa entreabierta asomaban las cabecitas escamosas de 3 crías de dragón. Un cuarto dragoncito le trepaba por la mano. Este era el contenido del primer capítulo de su vida.
En el segundo se convertían Judas el Conquistador, Judas el Rey Dragón, Judas de Babilonia, el gran usurpador, a caballo de su dragón más grande, con una corona de hierro en la cabeza y esgrimiendo una espada, hizo de Babilonia la capital del imperio más vasto que hubiera conocido la vieja tierra, pues se extendía desde la península ibérica hasta la India. Reinaba desde su trono de dragón, en los jardines colgantes que había ordenado construir, y sentado en él prueba Jesús de Nazaret, el profeta alborotador, a quien llevaron a rastras y arrojaron a sus pies, atado y sangrando. Judas no tenía paciencia y lo hizo sangrar más, hasta que se cansó de él. Cuando Jesús no respondió a sus preguntas, Judas lo arrojó a la calle con desprecio, pero antes ordenó a sus guardias que le cortasen las piernas. Curandero, le dijo a Jesús, cúrate a ti mismo. Después llegó el arrepentimiento y la visión nocturna, y Judas Iscariote renunció a la corona, a la magia negra y a las riquezas para seguir a aquel a quien él mismo había mutilado. Víctima de las burlas y los insultos de quienes había dominado, Judas se convirtió en las piernas del Señor y durante un año cargó con Jesús a hombros, llevándolo hasta los últimos rincones del reino que en su día había gobernado. Y cuando por último Jesús se pudo curar a su Judas caminó a su lado y desde aquel día se convirtió en el amigo en quien más confiaba Jesús, así como en su consejero. Fue el primero y principal de los 12. Al cabo de un tiempo, Jesús le otorgó el don de las lenguas. Llamó y santificó a los dragones que Judas había alejado de sí y lo envió en empresa solitaria a recorrer los océanos para difundir mi palabra allí donde yo no puedo ir. Qué relato tan loco, ¿o no, Guillermo? Claro, y uno se preguntaría, bueno, ¿dónde está el elemento de ciencia ficción? Claro, esto sucede en un universo que crea George R. R. Martin, que él lo llama los mil mundos, ¿no? Alrededor de los mil mundos está la historia de los viajes de Tuf, está este cuento, está otro cuento muy conocido como Los Reyes de la Arena, otro cuento muy conocido como Esa otra soledad. Sí, como varias de las grandes obras de ciencia ficción de George R. R. Martin están alrededor de este universo que se llama Los Mil Mundos. Y algo hermosísimo que pasa, ¿no? Y es que este inquisidor que se encuentra en este mundo está buscando a uno de los líderes, al líder de esta herejía, y cuando lo encuentra, este le dice que todo es una mentira, que eso es algo que él se ha inventado y que él realmente hace parte de una secta que es la secta de los mentirosos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, toda esta herejía termina siendo una mentira, pero también es todo el cuestionamiento que hace el cuento, ¿no? Es un cuestionamiento no solo de la historia, de cómo las herejías y las inquisiciones se pueden repetir una y otra vez, cómo se puede volver cíclico e incluso ir más allá a otros planetas, otras galaxias, ya con la colonización del ser humano, y cómo esto de las herejías lo conecta con la mentira, es ese gran tema del cuento, ¿no? Y es que a la larga uno se da cuenta que este líder de la herejía era un mentiroso, pero también el propio inquisidor es un mentiroso y el jefe del inquisidor termina siendo también un mentiroso. Todos parecen con su propia mentira, ¿no? Este inquisidor, este hombre que está en busca de los herejes, realmente ha perdido la fe. Y él se lo dice al final a su jefe, le dice, no, es que yo debo ser retirado porque he perdido la fe. Y venga, les digo lo que, bueno, es que no tengo por aquí el cuento a la mano, pero más o menos el jefe le dice, no me interesa que haya perdido la fe, usted es muy bueno en lo que hace, quédese con nosotros. Sí, como que no interesaba realmente la fe, sino que interesaba el resultado de lo que querían con la Inquisición. Y todo eso pues lo pone George R. R. Martin en una galaxia, ¿no? En otro planeta y allí el elemento de ciencia ficción. Uh-huh. Sí, claro. Digamos, a mí hay una cosa que me fascina como para ir hablando del tema de la historia y la concepción de la historia en George R. R. Martin, que me parece muy rica, haciendo un guiño a Juego de Tronos. Juego de Tronos es una versión totalmente libre de la historia universal. Porque, por ejemplo, tú tienes acá un imperio que en últimas es Roma. Tienes un muro que en últimas es el muro de Adriano. ¿Qué tienes para allá? Tienes obviamente no va cambiando todo, ¿no? Tienes una estepa siberiana, donde están los salvajes, adentro está la civilización.
pero los salvajes, ¿qué los hace corretear como los hizo corretear dentro de la historia universal? Los hizo corretear Atila, los hizo corretear Gengis Khan y los hizo correr hacia la civilización, queriendo entrar. Y ahí tienes todo el drama de lo que está en un muro. Tienes toda la historia de toda la guerra entre Poniente y todas esas intrigas. Es la guerra entre Francia e Inglaterra. Todas, prácticamente, es lo que hace es coger como toda la historia universal, la tira en una licuadora y luego la organiza por pedazos para reconstruir su propio universo. Lo que pasa es que en la ciencia ficción todavía es mucho más patente aún. Yo no sé, Guille, si tú recuerdas esa frase de Isaac Asimov, donde dice, la filosofía de la ciencia ficción es entender qué pasa con la humanidad ante la ciencia y la tecnología. Todas esas probabilidades son la ciencia ficción. Bueno, pues de la frase exacta no me acordaba, pero bueno, yo creo que esto nos sirve también como un punto para ver qué más hace George R. R. Martin con la ciencia ficción. No sé si a Luis le parezca que mencionemos rápidamente ese recorrido que él hace en los años 70 y 80, que es un recorrido corto, pero también muy fructífero, muy rico en cuanto a frutos para él en su carrera literaria. Claro, ¿Qué te parece si hablamos de eso? claro, Guille. Mira, digamos, una de las primeras, él curiosamente comenzó escribiendo relatos de terror, que era como el gran amor de George R. Martin, relatos de terror. Realmente él se enfocó mucho en eso y luego después viene su gran novela, que es muy importante, que se llama La muerte de la luz. La muerte de la luz es una novela que lo catapultó, donde él se termina ganando el premio Hugo y el Nebula, solamente por esa novela, y a partir de ahí él se puede dedicar más hacia la ficción. Luego él va a trabajar en los viajes de Top, como les mostraba ahorita el libro, pero también él tiene un momento como de caída donde él trata, tiene el Armageddon Rock, donde es una historia como de sideral, de rock, es decir, un poco David Bowie. Estoy escuchando, estoy muy en la onda de David Sí, Bowie. una historia de rockeros, ¿no? Sí, De una banda de onda como rock. de rockeros, pero que al tipo no le funcionó. Y por eso el tipo vuelve otra vez como a la escritura de ciencia ficción de muchos cuentos. La verdad, lo que les decíamos, la vida de George R. Martin no tiene muchas cosas locas dentro de su vida, pero el tipo se ha ganado todos los premios de este mundo. Todos. Miren, digamos, así eso que menciona Luis es muy cierto, y como él a comienzos de los años 70 ya empieza a cultivar esos éxitos, ¿no? Primero con una canción para Lía, que es su primer novela corta que gana el premio Hugo, lo gana en el 75, ¿no? La novela es del 74, pero después hay un año que a mí se me hace que es muy particular y muy importante para él, y es 1979, porque en ese año se va a ganar el premio a mejor relato en los Hugo, en los Nebula y en los Locus, que son los tres grandes premios de la ciencia ficción. Y ese mismo año, en los premios Locus y en los Nebula, se va a ganar también el premio a mejor relato corto, con el cuento que leímos ahorita, el fragmento del Camino de la Cruz y el Dragón. Sí, se ganan los tres premios con Los Reyes de la Arena y los dos a relato corto con el otro cuento. Y esa novela que hablaba ahorita Luis, ¿no? Esa de La muerte de la luz, que es una novela del 77, es la que le permite a él realmente dedicarse a la escritura, que era lo que él quería. Sí, tiene un éxito que lo va a catapultar, y por eso hay algo muy curioso que es lo que pasa con ese fracaso que hablaba Luis, y es que como ya había tenido cierto éxito editorial y en ventas, hicieron un lanzamiento realmente, pero brutal acerca de esta novela. En español se tradujo como El Rack del Armagedón. Y lo que va a suceder es que a pesar de todo el bombo que se hace, eh, es un fracaso en ventas. George R. R. Martin la cataloga como el momento de su vida en que su carrera literaria pudo haber finalizado. Entre otras cosas, se llena de deudas en ese momento y le va a costar como recuperar ese ímpetu en la escritura. Tanto así que él vuelve a tomarlo, ya en el momento en que hace la recopilación de los viajes de Tuf, que estamos hablando ya del 86, si no estoy mal, 85, 86. Bueno, en esa época también saca otra novela que se llama Los Nómadas Nocturnos.
sí. que yo creo que se ha puesto otra vez de moda por esa versión que hicieron de esta serie para una serie de televisión que se llama Night Muy Flyers, buena. una serie que inició en 2018, que es basada en esta novela, en los nómadas nocturnos de George R. R. Martin. Sí, Y, y yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está como ese gran recorrido que va haciendo él con la ciencia ficción en esos años 70 y 80. Y lo único que agregaría es que de pronto los viajes de Tuf, lo que él hace para ese libro que lo vuelve a catapultar dentro de la ciencia ficción y es reunir varios cuentos que tenían publicados anteriormente en diferentes revistas. Es lo que se llama en la ciencia ficción un procedimiento titulado el fix-up, ¿no? Que es reunir cuentos que están publicados en diferentes lugares, pero que tienen una temática o unos personajes en común, y hacer con eso un libro. Y claro, son cuentos, pero él lo convierte en una novela. Para eso lo que hace es escribir otros breves relatos que lo que hacen es unir toda la historia. sí. ¿Sabes que yo no conocí este método, Guille? Sí, eso es un método incluso que se pone muy de moda a comienzos de los años 50. Si ustedes se ponen a pensar esos grandes fix-up con que inicia esa segunda fase de la edad de oro de la ciencia ficción, digamos Yo Robot, que es un fix-up, una colección de relatos acerca de ese tema. El más conocido de pronto de Asimov, que es Fundación. Mm, Fundación realmente nace de 4 relatos que había escrito y publicado en diferentes lugares Isaac Asimov. Él los une y los convierte en novela, escribiendo un quinto cuento o otras historias que van a ayudar a redondear la historia. Otro FISAP muy conocido es Crónicas Marcianas. También cuentos que Bradbury va publicando durante varios años y los reúne y los termina uniendo con otros pequeños cuentos que escribe, y por eso Crónicas Marcianas uno lo puede leer como un libro de cuentos o también como una novela. Sí, yo creo que Fundación sí lo logra muy bien como novela, igual que los viajes de Tuf, ¿no? Que claramente uno cuando lo lee ya siente más el tono de novela que incluso en Crónicas Marcianas. Pero sí es un procedimiento muy típico de la ciencia ficción desde los años 50. ujú. Sí, es que, pues, mira que hay una cosa, digamos, ya hablando, por ejemplo, Canción para Lía. Yo no sé si ustedes de pronto se la han leído, pero la verdad que es, para mí es el relato de ciencia ficción más conmovedor que yo he leído, porque es un relato de amor, es un relato que habla de Dios, que habla de la unión de las personas, porque prácticamente, no sé si se lo han leído, pero lo que les quiero contar es que, digamos, este relato es una perfecta metáfora, porque son dos telépatas humanos, es decir, leen la mente, que van a un planeta en el cual hay una unión entre entre esos alienígenas que son parecidos a los seres humanos. Y resulta que ellos es como que vivieran como si estuvieran en la edad de bronce y nosotros en la Tierra ya tuviera naves y por eso nosotros llegamos a ellos. Y ellos, en ese planeta no hay tasas de asesinato, digamos en esa civilización no hay nada, no hay estas hordas de violencia que hay en la nuestra, pero resulta que todo el mundo a los 40, 50 años se suicida. Pero se suicidan de la forma más asombrosa que te puedas imaginar, porque se pegan un parásito en la cabeza o en el cuerpo, el parásito los va cubriendo y a los 40, 50 años se alejan del pueblo, llegan a unas cuevas y en donde está el resto del parásito y se unen al parásito, pero lo hacen con amor, con convicción, ¿me entiendes? Entonces, acá es donde realmente George R. R. Martin, para mí, el tipo la saca del estadio, porque es volver una metáfora, es realmente salir inclusive más allá de la ciencia ficción y llegar casi al nivel de Kafka, casi al nivel de Lewis Carroll, porque realmente el tipo muestra la incapacidad de los humanos de dar amor y de recibir amor, y lo refleja en una raza alienígena que sí tiene ese nivel de unión, pero para ellos ese concepto del suicidio que para nosotros es tabú, para ellos es tótem. Realmente ese, les quería buscar algo para leérselos ahorita, te los leo, pero
es un relato que se los recomiendo totalmente. Es toda una lección común del amor, de Dios, de muchas cosas. Sí, yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho esa idea del parásito que termina asimilando a las personas, ¿no? Como que los va convenciendo, no es un parásito asesino que ahí los ataca, pero de todas maneras tiene su parte de monstruoso, ¿no? Incluso le recuerda a uno un poco esa idea de George Martin que antes escribía relatos de terror y como en algunos de sus textos de ciencia ficción el terror de todas maneras entra de alguna forma, así sea de una forma bastante suave. Y ese parásito que es el Greshka, ¿no? Si no me equivoco, así se llamaba, como al final termina también Tiene- asimilando a una de las telépatas. Sí, que es uno de los personajes que supuestamente va a combatir, a investigar qué es lo que está pasando y termina asimilada. Sí, Sí, creo que el personaje dice algo así como que en el momento en que establece comunicación telepática con el parásito o con las personas que han sido asimiladas, como que siente una paz que nunca había sentido, ¿no? Es un parásito que convence con unos poderes bastante fuertes para los seres humanos, ¿no? Le está ofreciendo una especie de paraíso, por así decirlo. sí, claro. Claro, porque mira que, digamos, en ese relato, yo no sé, Guille, la verdad me asombró como la capacidad en la cual George R. R. Martin plantea lo que es el amor. Porque él dice, el amor entre las personas es una constante distancia. Inclusive en una parte él dice, es como una voz y un roce, no es más. En cambio, en ese mundo es sentir no solamente amor propio, sino ese amor hacia los demás. Pero obviamente, pues George R. R. Martin es un gran conocedor del suspenso, del terror, y obviamente lo transforma de una manera muy fuerte. Inclusive, voy a mirar a ver si encuentro como una descripción del acá. Mira, les, Guille, les puedo leer un pedacito de cómo es el Greshka. Sí. Ujú. El Greshka era de color marrón rojizo, semejante a la sangre seca. No tenía el tono escarlata brillante y casi translúcido de las pequeñas criaturas que se aferraban a la cabeza de los unidos. Además, por todo el cuerpo descomunal tenía manchas negras, como si fueran quemaduras o hollín. Era tan grande que no podía verse al otro lado de la caverna, y era tan alto que entre el techo y él solo quedaba una rendija. Formaba una especie de inmensa colina gelatinosa que ocupaba la mitad de la caverna y terminaba a unos 6 metros de donde nos encontrábamos. Entre nosotros y aquella mole inmensa crecía un bosque de hebras rojas ondulantes, una telaraña viviente de tejido del Greshka que casi nos llegaba a la cara. Y latía, como un solo organismo. Hasta las hebras palpitaban, se dilataban, se contraían y se movían al mismo ritmo silencioso que el del Greshka que tenía detrás. Se me revolvió el estómago, pero mis acompañantes no parecían impresionados del putas. Sí, ese cuento, bueno, es de las grandes obras de George R. Martin de la ciencia ficción, ¿no? No sabría qué más decir acerca de él, creo que hemos dicho lo principal y lo puntual, pero esto siempre, no sé, tengo como la cosita que me dice que hablemos de los Reyes de la Arena. Yo creo que tanto a Luis como a mí nos encanta el cuento. Entre otras cosas, pues yo creo que es de mis cuentos favoritos de la ciencia ficción, ¿no? Al menos lo debo tener ahí en el top después de la última pregunta de Asimov, de, qué sé yo, algún cuento de Bradbury, pero siempre está ahí como en el top de los cuentos que más me han gustado de la ciencia ficción. Y creo que yo entré a George R. R. Martin por ese cuento. ¿Mm? Bueno, obviamente, conocí a George R. R. Martin como mucha gente por Juego de Tronos, pero en medio de conocer Juego de Tronos, encontré que él tenía este cuento y fue lo primero que leí de él y ando casadísimo con ese cuento todavía. Entonces, si te parece, Luis, hablamos un poquito del cuento y si quieres hablas un poquito del cuento y me gustaría contarles también de la versión para televisión que hicieron, que es bien interesante y pues a mí me divirtió mucho y se me hizo una versión un poco libre, pero muy interesante también. Claro. Este cuento está acá, Los Reyes de la Arena.
Eh, es un cuento, yo creo que es el mejor cuento de terror que yo he leído. Y la verdad no es la primera vez que yo lo digo. Realmente es un cuento de terror eh, que realmente es espeluznante. Realmente yo no sé si ustedes de pronto ya lo hayan leído, si no, se los recomiendo, pero lo volví a leer esta mañana y realmente, de verdad te lo digo, es espeluznante. ¿Por qué? Porque dándoles como una entrada, es de un coleccionista de mascotas, pero no de cualquier tipo de mascotas. Al tipo le gustan bichos raros. Mientras más raro sea el bicho, mejor. Mientras más horrible, espantoso, cruel, mejor. Porque el tipo no solamente es un coleccionista, es un sádico. Le encanta ponerlos a combatir, a que se devoren entre sí, a dejarlos sin comida, a generar luchas, ¿sí? ¿Verdad? Entonces el tipo un día se queda sin mascotas y se va hacia un muelle. Obviamente estamos hablando de espacio, ¿no? De otra raza, otro universo. Y resulta que llega a una tienda donde le dicen, le tenemos algo que usted nunca ha visto, los Reyes de la Arena. Y el tipo dice, bueno, déjenme los ver. Y resulta que tiene un terrario donde son como unos bichos que yo me los imagino como unas langostitas pequeñas porque dice que tienen antenas, que tienen una cantidad de ojos, unos bichos raros, pero están metidos en la arena, en terrario, y construyen castillos. Y entonces uno le dice, pues eso lo hacen los bichos, lo hacen las hormigas. La vieja le dice, no, la vendedora le dice, estos hacen algo más, estos bichos adoran, lo van a adorar a usted. Usted se va a convertir en el dios de estos bichos, de los reyes de la arena. El tipo dice, no jodas, en serio. Y le muestra cómo ellos, los bichos, han creado la cara de ella, con un holograma. Y el tipo los compra, y ahí comienza su historia. Y le va a ir más una historia asombrosa. Si quieres, agrega y A ver, sí, no, yo creo que Los Reyes de la Arena tiene algo muy curioso también y es que lo que está buscando este personaje, ¿no? Simon Kress, que se llama el protagonista del cuento, él por qué hace lo que hace, además tiene una vida algo extraña, es un tipo solitario, vive en una casa alejada de la ciudad, creo que a 50 kilómetros o 100 kilómetros de la ciudad más cercana. Es un tipo con ciertas extrañezas, ¿no? Es un hombre también que le gusta maltratar a sus mascotas en algún momento. Ha dejado morir de hambre a sus mascotas anteriores. A los Reyes de la Arena también los maltrata en algún momento, ¿no? Los hace aguantar hambre para que entre ellos se pongan a pelear. Claro, son cuatro grupos, ¿no? Que hay dentro del terrario de diferentes colores. Y uno ve que hay cierta maldad en Simon Kress, pero que también eso se le revierte. Finalmente es como, tú haces el mal, pero vas a pagar las consecuencias por lo que has hecho. Y uno empieza también a cuestionarse, bueno, ¿por qué lo hace? Y es porque los Reyes de la Arena también tienen una cualidad muy especial, y es que tienen la capacidad de adorar a sus amos. ¿Y cómo lo demuestran? Lo demuestran esculpiendo en la arena la cara de Simon Kress. Y claro, eso lo hace sentir a él como una especie de Dios, ¿no? Como ellos me respetan, como esos seres, yo soy algo importante para ellos. Y por otro lado, una advertencia que es bueno para entender el cuento que le lanza la persona que le vende los Reyes de la Arena, y es que ellos tienen el tamaño de acuerdo a su hábitat. Si es una pecera pequeña, va a tener un tamaño más pequeño. Si es una pecera grande, bueno, un terrario, como decía Luis, pues va a ser mucho más grande el tamaño de ellos. Y eso va a ser definitivo para el final del cuento, ¿no? Para esa sorpresa que nos da al final. es que, y aquí hay algo que es muy importante. Resulta que empieza él con sus amigos a hacer una cantidad de apuestas. A ver, ¿cuál gana más? ¿El ejército negro, el rojo, el naranja o el blanco? Y finalmente le dice, déjenlos quietos en el terrario. Pero resulta que va a llegar la novia, molesta con él porque tuvo a bien echar un perrito dentro del terrario y le envía el video, el sádico este. Yo
Guille, ¿puedo leer un pedacito de Los Reyes de la Arena? Porque quiero que escuchen la prosa. Claro, yo creo que un fragmentico estaría perfecto. Mira, los golpes airados en la puerta despertaron a Chris, que se incorporó mareado y con un martilleo constante en la cabeza. Mientras se dirigía a la entrada, pensó que no había peor resaca que la del vino. Afuera se encontró con Katy. Eres un monstruo, gritó ella con la cara enrojecida, hinchada, surcada de lágrimas. Maldito seas. Me pasé toda la noche llorando, pero se acabó, Simón. Se acabó. Calma, calma, replicó él con las manos en las sienes. Tengo resaca. La mujer soltó una maldición y lo apartó de un empujón para entrar. El orangután se asomó a una esquina para ver qué había tanto escándalo. Kat le escupió y entró en la sala hecha una furia. Cres la siguió sin poder detenerla. Espera, ¿a dónde vas? No puedo. Se detuvo de repente horrorizado. Kat llevaba una masa enorme en la mano izquierda. No, ella fue directa hacia el tanque de los Reyes de la Arena. ¿No les tienes tanto cariño a tus pequeñines? Pues ahora vas a ver ellos. Kat aulló. La mujer agarró la masa con ambas manos, la balanceó y descargó un golpe con todas sus fuerzas en la pared del tanque. El ruido del impacto le taladró la cabeza a Chris, que dejó escapar un gorgoteo de espanto, pero el plástico resistió. Kat blandió la masa de nuevo y esta vez oyó un crujido que se materializó en una telaraña de grietas finas. Chris se abalanzó sobre ella antes de que ella tuviera tiempo de asestar un tercer golpe y así cayeron enlazados al suelo. La mujer soltó la masa y lo agarró por el cuello, pero no se liberó y le dio un mordisco tan fuerte en el brazo que le hizo sangrar. Se levantaron jadeantes. ¿Por qué no te miras al espejo, Simon? Bufó amargamente, tienes la boca llena de sangre. Pareces uno de tus bichos. ¿Te gusta el sabor? Fuera de aquí, gritó él. Vio la espada arrojadiza donde la había soltado la noche anterior y la tomó. Fuera de aquí, repitió al tiempo que enfatizaba las palabras, blandiendo el arma. No se te ocurre acercarte al tanque. Y Catherine se rió en su cara. No te atreverías. Se agachó y recogió la masa. Cres soltó un alarido y remetió contra ella. Antes de darse cuenta, ya la había atravesado el abdomen. Catherine lo miró desconcertada y luego bajó la vista hacia la espada. Cres retrocedió gimoteando. No era mi intención, solo quería. La mujer estaba paralizada, sangrante, casi muerta, pero seguía en pie. Monstruo, consiguió decir, aunque tenía la boca llena de sangre. Se giró de manera imposible, con la espada todavía clavada, descargó la masa sobre el tanque con sus últimas fuerzas. La pared golpeada, saltó en mil pedazos y una avalancha de plástico, arena y barro enterró a Catherine. A mí lo que me gusta de George R. R. Martin es su eficacia para contar una escena y que uno la vea, que se vea cinematográfica. Sí, yo creo que uno por eso se imagina la película, ¿no? Eh, por eso yo creo que eligieron ese cuento específicamente para la serie de televisión que contaba ahorita. No sé si le parezca a Luis que es el momento de contarlo. Mm. Pues bueno, primero que todo quiero contar algo porque es que a mí me gusta mucho cuando la literatura de una u otra forma tiene un eco en la vida de uno y a veces yo me siento un poco culpable porque este cuento me gusta demasiado y es porque me recuerda a mi infancia. Yo cuando era niño solía coger hormigas, las pintaba con témperas de colores, hacía bandos, las ponía a pelear entre ellas, hacía experimentos con las hormigas, las ponía digamos en el agua para que nadaran, entonces yo veía si ganaba la roja o la amarilla o la azul. Y cuando leí ese cuento por primera vez, de una se me vino la infancia a la cabeza. Y obviamente también en mi infancia me acuerdo mucho esas series de televisión que eran como de terror, de fantasía, algo de ciencia ficción, como La Dimensión Desconocida, eh, Más allá del límite, no sé si alguien de ustedes la vio. Y aquí hay algo curioso y es que George R. R. Martin en ese momento en que tiene su fracaso a comienzos de los 80, que está tratando de reconectar otra vez con la ciencia ficción, empieza también a escribir para la televisión. Él escribe, termina escribiendo 4 capítulos para La Dimensión Desconocida en 1986 y obviamente son capítulos que tienen mucho de terror. Yo creo que ahí es donde saca también mucha de su capacidad para crear ese tipo de historias. Después, entre el 87 y el 90, va a escribir capítulos para varias temporadas de La Bella y la Bestia, que va a ser un éxito muy grande en la televisión a nivel norteamericano y mundial. Y en 1995 van a sacar una serie, que es la que les contaba ahorita, que se llama Other Limits. La tradujeron como Más allá del límite, o esperen, hay otro nombre, Rumbo a lo desconocido. Es el otro nombre que le dieron a la serie. Y el primer capítulo de la serie es una serie que dura 5 años, más de 150 capítulos. El primer capítulo, el inaugural, lo que llaman el piloto en los Estados Unidos, va a ser Los Reyes de la Arena.
Los Reyes de la Arena, que lo tradujeron al español como Los Arenícolas. No tengo ni idea por qué, pero así está traducido el capítulo. Y pues se me hace muy curioso porque, bueno, los capítulos eran de 40 minutos, a este cuento le dan dos capítulos, termina siendo prácticamente una película de hora y media. Y es como le pueden dar la vuelta a eso, ¿no? Yo creo que en la serie lo que hacen es pensar más en en el elemento de terror que tiene Los Reyes de la Arena. Y obviamente pues se nota que la serie no tenía todas las capacidades económicas. Los efectos especiales son muy ochenteros, incluso los Reyes de la Arena son muy cómicos, me parecieron hasta tiernos en algún momento, pero es la forma en que cambian la historia, ¿no? Lo hacen ya en el planeta Tierra. Los Reyes de la Arena realmente vienen de Marte. Ha habido una nave que ha traído una muestra de tierra de Marte y un científico que se llama Simon Kress encuentra en esa muestra de arena unos huevos como disecados de algo. Y él encuentra la forma de traer esos huevos de nuevo a la vida. ¿Qué pasa? Que cuando se dan cuenta que en el laboratorio que esos seres que han venido de Marte están teniendo cada vez más inteligencia, simplemente cierran el proyecto y cuando cierran el proyecto, Simon Kress se lleva una muestra de arena para su casa y ella crea su propio acuario, su propio terrario para los Reyes de la Arena y yo diría que ahí es donde se vuelve más terrorífica la historia, ¿no? Como los Reyes de la Arena empiezan a matar a algunas personas, se comen el perro igual que en el cuento y, y me parece que al menos es muy logrado eso, ¿no? La parte de terror y muy interesante por si quieren ver cómo llevan a la televisión este cuento, lo pueden encontrar en YouTube, es facilísimo, ustedes buscan Los Arenícolas y ahí van a encontrar ese capítulo de esa serie de televisión. Obviamente no se va a encontrar con una obra de ciencia ficción maravillosa y llena de efectos especiales, pero es un capítulo bien interesante que les recomendaría mucho. Y más si les gusta el cuento, claro, uno empieza a buscar por ahí qué más hay acerca del cuento y seguramente pueden encontrar en algún momento una novela gráfica que hacen en el 85, si no estoy mal, también sobre los Reyes de la Arena. Sí, ha sido una obra que ha suscitado mucho interés en diferentes medios. Oye, Guille, yo no sabía esa historia tan terrible de lo de las hormigas que todavía has pintado. Así que eso nos escucha un ambientalista y hasta ahí llegamos. No, claro, pero estamos hablando de hace rato cuando no ponían tanto problema con eso. Hoy en día sí no lo haría. Si te da consuelo, Guille, yo detestaba las babosas. Bueno, yo no sé por qué, esto es terrible, entre nos. Yo alguna vez a una babosa le puse una chispita mariposa, bueno, pero pues tenía yo 5 o 6 años. Y yo creo que justo Luis, ya que habló de babosa, pero bueno, estamos en tema de ciencia ficción de todas maneras, Luis me habló de un animal, no me acuerdo cómo se llama, que es un gusano horrible, además que es casi prehistórico, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El trilobite, Sí, que es uno que tiene la boca como con varios dientes, redonda. esa es la lamprea, Guille. La lamprea, exacto, que también es un animal que puede ser así un poco como un gusano y que se me parece un poquito al gusano de Dune, ¿no? Sí, Bueno, aunque estamos hablando de otro autor, pero bueno, sí, es- sencillamente me acordé ahorita de Dune también porque es un fix-up pero mira, a la larga. a mí me hacían una pregunta esta mañana, Guille, que me parece importante hablar. Me preguntaba alguien que en qué se diferencia la fantasía de la ciencia ficción. Obviamente para mí como escritor, obviamente yo siempre me he sentido como en un pequeño conflicto interno, porque en teoría pues, yo escribo terror y pues en eso es con lo que pues, la gente me ubica. Pero yo a veces pienso que el terror es una emoción y que realmente la fantasía misma es la invasión hacia la realidad y en cierto modo a veces la fantasía llega a reemplazar a la realidad misma. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Pues obviamente yo sé que la ciencia ficción obviamente tiene un pie dentro de lo que es un componente serio que llega
a tener pues solamente un pie en la lógica, en la ciencia. Y obviamente la fantasía ya no necesita eso, que es lo que se habla de la fantasía suave, la ciencia ficción suave y la ciencia ficción dura, ¿no? Si la ciencia ficción dura tiene un componente científico comprobable, digamos, como estelar, y una fantasía suave, por así decirlo, llega a ser como Star Wars. No sé tú qué opinas, Guille. Pues mira, Luis, que hay una cosa ahí y es que es un debate que todavía no está resuelto, de la definición de la ciencia ficción, de los alcances de la ciencia ficción, cuando se vuelve fantasía o cuando la fantasía se vuelve ciencia ficción. Es un debate de alrededor de 100 años. Claro, a comienzos del siglo XX cogen fuerza y, por así decirlo, también su camino, el género de la ciencia ficción, el género de la fantasía, el género de terror, el género policíaco. El comienzo del siglo XX tiene ese auge de géneros literarios y empiezan a sacar definiciones, y son definiciones que nunca han dejado contentos a todo el mundo. Entonces, claro, yo puedo dar como una visión y esa visión seguramente será cierta para algunos y para otros no funciona. Solo pensar en Borges, ¿no? Borges decía que la ciencia ficción era parte de lo fantástico. Si él veía que la ciencia ficción era fantasía a la larga. Pero ahí de pronto el elemento, yo a veces lo veo tratando de diferenciar lo que es el objetivo de la ciencia ficción y el objetivo de la fantasía. A mí se me hace que la fantasía más que todo siempre va como en busca de la lucha entre el bien y el mal. Me pongo a pensar en El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Harry Potter, los libros de Michael Ende, eh, incluso los que están muy de moda hoy en día de Brandon Sanderson, y sigue muy patente esa lucha entre el bien y el mal. Mientras que en la ciencia ficción siempre hay como una reflexión muy grande acerca de la sociedad, ¿no? Acerca de la sociedad, del futuro, de lo que hacemos con la ciencia, de si realmente somos no tanto respetuosos, sino más bien responsables con lo que estamos haciendo como seres humanos. Entonces yo creo que hay más reflexión en cuanto al ser humano en la ciencia ficción que en la fantasía, y también los personajes, ¿no? Unos personajes muy típicos de la ciencia ficción: robots, extraterrestres, científicos locos, viajeros en el tiempo. Hay otros personajes que son más de la fantasía: los elfos, los enanos. Entonces yo diría que uno empieza como a tener cierta intuición de qué es un género literario, de qué es la fantasía y qué es la ciencia ficción, pero siempre van a aparecer obras que son lo que yo llamo limítrofes, ¿no? Que quedan entre una cosa y la otra. Digamos, George R. R. Martin, tiene esa cualidad de ser un genio escribiendo los tres géneros: terror, fantasía y ciencia ficción. ¿Y qué pasa? Digamos, cuando sacaron esas antologías que saca la editorial Nova hace unos años, sacan dos tomos de ciencia ficción, ¿no? El de La canción de Lía, y no me acuerdo cómo se llama el segundo tomo. Y yo, cuando veo que en ninguno de los dos tomos está Los Reyes de la Arena, no los compré, porque para mí mi cuento favorito de ciencia ficción de George R. R. Martin era Los Reyes de la Arena. Y terminan por una decisión editorial Los Viajes de la Noche, si ese es el segundo tomo. Y por una decisión editorial terminan poniendo el cuento de Los Reyes de la Arena en un tercer tomo que no es de ciencia ficción, sino como los relatos, los cuentos de terror de George R. R. Martin. Y ahí es donde uno se da cuenta que, claro, hay textos de él que funcionan tanto en un género como en otro género. Bueno, pero Y eso posibilita a los editores tomar una decisión como esa. pues, Sí, precisamente porque esas definiciones son muy vagas a veces. pues mira, Guille, que por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema es que realmente he tenido en la cabeza todo el día esto, que la ciencia ficción también se acerca mucho a la filosofía. Por ejemplo, tú tienes acá la utopía de Thomas More. Tú sabes que, por ejemplo, también escribió, no era ciencia ficción, sino como de ciudades imaginadas, los cuales está la humanidad actuando de acuerdo a lo que tú dices. Vamos a hacer tantas guerras que nos vamos a acabar, o vamos a aceptar, digamos, acuerdos que nos lleven a la paz. Vamos a seguir siendo depredadores del universo, o en algún momento el universo va a ser depredador nuestro. Es decir, realmente tiene muchos elementos que llegan a la filosofía misma. Incluso yo leía y me sorprendía, por ejemplo, este griego Luciano de Samosata, que es del segundo siglo antes de Cristo. El tipo ya hablaba
de un grupo de marineros que una ola los lleva sobre la luna y en la luna se encuentran con las selenitas y las selenitas que viven en la luna están en una pelea intergaláctica. Entonces, en cierto modo, esa ciencia ficción yo pienso que es como la filosofía, que es la relación del individuo, del humano terrestre, con el resto del universo y las consecuencias que se desbordan de esa relación. Y mira que esa sería también otra definición, ¿no? Otra forma de ver la ciencia ficción, lo que yo decía. A la larga hay muchas visiones y no hay una que sea absoluta, ¿no? Una que sea la verdadera en última instancia. Que bueno, eso es bien interesante. Bueno, Luis, ya nos estamos acercando casi al fin. No sé si abrimos micrófonos. Antes quiero mencionar algo que a mí me llama mucho la atención de George R. R. Martin y es que en su biografía que él escriba todavía hoy en día en un computador de 1987. No sé si Luis conocía eso, que él tiene dos computadores, un computador moderno, normal, para navegar, y tiene uno viejo con DOS, que los que tenemos unos años, pues ya nos acordamos del DOS, que era como el sistema operativo antiguo, y él dice que lo hace por dos razones. Primero que todo, para poder concentrarse, para no tener distracciones, y segundo que todo, para no ser una víctima de un hackeo que le roben sus textos. Entonces que él prefiere guardarlo todo en ese tipo de computadores. No, es un personaje. Yo creo que la verdad, ya que vamos a cerrar, porque creo que nos quedan como 2 minutos. Em, Primero que todo, gracias a O todos si- por siete. realmente estar en este espacio. Realmente esto es un espacio que tenemos con Guille, que es más de echar lora, de conversar un rato. Realmente no es un espacio académico, a pesar que Guille sí es un académico, yo no. Entonces, pues, pero la verdad, todas las preguntas, todo lo que ustedes tengan, tráiganlo, pregúntenos. Nos han llegado algunas sugerencias para el próximo espacio, hacerlo sobre Stephen King, sobre... Nos han llegado varios, realmente. Una chica me dijo que si podíamos hacer un especial de escritoras femeninas. Entonces, me parecería muy bueno. Creo que a ti te gusta mucho Guille Ray Bradbury o Isaac Asimov. Ujú, Creo que realmente podríamos hacer eso. también. Y hay temas variados. A mí, por ejemplo, a mí me gustaría un día que pudiéramos hablar sobre la filosofía del mal. Es decir, el Marqués de Sade, Lautremont, cosas así. Sí, yo creo que tenemos varias propuestas, más la que ustedes nos han hecho en las últimas charlas que hemos realizado aquí. Yo creo que es muy importante que nos sigan ahí en las redes, que estén pendientes. Nosotros en principio de semana decidimos con Luis que vamos a hablar la siguiente semana. Y bueno, hay tema para hablar, hay muchísimo tema, hay muchas cosas interesantes realmente. Y déjame una cuña. Este sábado, yo no sé si de pronto los que han mirado mi Instagram, eh, yo estoy voy a dar una charla gratuita sobre cuál es mi proceso creativo como escritor. Y el punto de partida va a ser la Berenice de Berenice, de Alan Poe, que también viene pues de la charla anterior que hicimos con Guille de Doble Tinta, porque prácticamente, digamos, la idea es como hablar sobre cuáles son los procesos creativos, porque muchas personas a veces se sienten bloqueadas frente a la página en blanco, y se sienten bloqueadas es porque han decidido tomar un proceso que es puramente romántico, es decir, si no estás inspirado, si la musa no te ha llegado, si no tienes una gran idea en tu cabeza, no escribes. Yo de pronto soy un poco más de un proceso industrial. Realmente para mí escribir eh, tiene la misma lógica que podar un jardín o, o limpiar un carro. Es decir, realmente para mí soy muy industrial en eso. Entonces, si hay ciertas pautas y ciertos formatos, y pues por lo menos son los que a mí me han servido y que pues sería magnífico si nos acompañaran este sábado. Vamos a estar a las 8 de la noche, es decir, miren en mi Instagram que ahí aparece la Berenice de Alan Poe. Y Guille, también te espero Ok, en el proceso. Guille es claro que un sí. maestro Guille es mi coaching en temas de cómo escribir. Realmente muy recomendado los talleres de Guille, por si acaso.
Luis, si me permites hacer una pequeña cuña rápida, bien cortica. Bueno, yo trabajo con un colectivo también que se llama el Colectivo Aleph y precisamente para los que les guste la ciencia ficción hay un taller que inicia este jueves. Es un taller de escritura creativa, pero la persona que lo dicta es un amigo que se llama Nelson Vera, un gran conocedor de la ciencia ficción y seguramente si alguno de ustedes tiene esa idea de escribir, también de crear algo, creo que les podría funcionar un taller de ese estilo. Si ahorita ya que Luis está mencionando algunos elementos, así ya como de la creatividad, pues los invito. Si quieren pasarse por el taller en Aleph, pueden buscar también aquí en mi Instagram o en redes sociales. Guille, pásame el link para ponerlo en redes y también yo voy a participar el jueves, ¿vale? Como para conocer Al un poco pelo, más de lo de la ciencia ficción que me dices, ¿vale? Y la verdad, pues, al pelo. realmente los comentarios, los escritores de los cuales quieren que hablemos, envíenlos, pásenlos. Realmente, de cualquier tema que de pronto quieran que de pronto echemos la hora, que conversemos un rato, bienvenidos. Igual de verdad este espacio es para ustedes y les deseo una feliz noche. Y gracias por haber estado con Guille y conmigo. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Guille. Chao, chao. Chao, Guille. Chao. A ustedes, gracias por estar ahí. Les vamos a pasar en algún post como todos los libros de los cuales estuvimos hablando, ¿vale? Como para que los tengan a la mano y les quede mucho más fácil, ¿vale? Entonces, ahora sí, feliz noche y estamos ahí en contacto. Los espero para lo de Berenice. Realmente va a estar bueno y creo que va a ser muy interesante para, sobre todo para las personas que les gusta escribir. Bueno.